Versículos 1 al 5 vamos a leer. Muy bien. Si ya encontraron, dice así esta palabra: yo soy la vid verdadera. En el Antiguo Testamento se lee de que Israel es figura de una vid, pero en la historia del pueblo de Israel hay muchas idas y venidas, intentos, y la mayoría de esos intentos es por las fuerzas o por la religión, por tratar de hacer mérito propio, y en todos esos intentos el pueblo de Israel falló a Dios, fue desobediente, rebelde a los mandamientos de Dios. Por eso es que Jesús dice: yo soy la vid verdadera. Ya había una historia anterior y quizás esto tenga que ver también con nuestra propia vida. Siempre en nuestra vida hay una historia anterior, porque en Cristo la historia de nuestra vida se divide, o debería ser así, en dos partes, ¿sí? Una forma de vivir y de hacer las cosas antes de Cristo, y otra forma de vivir y de hacer las cosas después de Cristo. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, el pámpano es el brote, es la rama de la vid, de la planta, que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de sí conmigo, separados de mí, nada podéis hacer. Amén. Señor y Padre nuestro, habla a nuestro corazón, Señor. Enséñanos hoy, ministranos, instrúyenos por medio de tu palabra y de tu espíritu, Señor. Nuestro corazón ahora está abierto y dispuesto a ser enseñados, a ser ministrados por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quizás para entender mejor esta palabra, yo creo que conviene tomar en cuenta los últimos versículos de este texto, cuando dice: porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Por qué? Porque no es fácil entender esto, y para entender esto necesita de que nuestro corazón sea humilde delante del Señor, ¿sí? Entender que separados de Él nada podemos hacer. ¿Por qué? Porque aunque quizás nosotros venimos, y a eso me refería, de una vieja vida, de una forma distinta de vivir, apartados del Señor, alejados del Señor, alejados de la fe. Algunos, no digo todos, quizás con vicios, con ataduras, con muchas heridas, con muchas cosas para sanar. Y de pronto venimos al Señor, sí, y sabes que cuando
uno viene al Señor en esa situación de estar afligido, de estar atravesado por muchos dolores, por angustias, inmediatamente uno comienza a reconocer y experimenta, especialmente en los primeros meses de su caminar en el Señor. Por supuesto, cuando hay una apertura de corazón al Señor, porque uno puede venir mucho tiempo y no tener una apertura de corazón para con el Señor, un reconocimiento, decir: Dios mío, yo te necesito, ya no quiero más vivir de esta manera, no quiero más esta vida para mí, quiero que me cambies, quiero que obres, quiero que lo hagas en mi vida. ¿Sí? Amén, es así. Y en los primeros meses, en esos primeros meses, se experimentan quizás los cambios más grandes, más importantes. Sí, empieza nuestra vida a cambiar. ¿Por qué? Porque entendimos esto cuando veníamos, ya digo, de esa vieja vida. Entendíamos esto, que nosotros no podíamos hacer nada, que no teníamos la fuerza, que no podíamos reformarnos, que no podíamos cambiarnos. Porque ¿quién que, por ejemplo, estuvo lidiando con un dolor, con una angustia, con un vicio, con un pasado muy pesado de sobrellevar, ¿sí? ¿Quién no intentó? ¿Quién no intentó? Dice que hay una historia en la palabra que la conocemos todos, que es la historia de la mujer que tocó el borde del manto de Jesús. Ella tenía una enfermedad, ¿sí? Y por consecuencia un montón de cosas que traía esa situación. Y dice la palabra que ella intentó. ¿Por qué? Porque las personas intentan. No siempre una persona viene a Cristo de primera. No, al contrario, quizás pasó por el brujo, por el curandero, por el astrólogo, por el que lee las manos, por la bruja esa que dice: tenés que subir allá a una montaña. Viste que hay gente que dice: no, pero tengo que caminar 4 cuadras para ir a la iglesia. Y cuando estaba en el mundo, le decían: la bruja esa que está en la montaña y a 150 kilómetros, y se subía a la montaña para ir a la bruja. Encima tenía que pagar y llevar algún gallo, alguna gallina o alguna cosa como esa, ¿no? E intentaba. Cuando venís a Cristo, venís con esa convicción: ya intenté tanto que, Señor, te pido que hagas algo en mí, porque yo no puedo hacer nada. ¿Sí? Entonces empezamos a entender esto, ¿sí? Que necesitábamos del Señor y rendimos todo al Señor, rendimos todo. Que especialmente el primer trato del Señor son en los aspectos más notorios en nuestra vida. Por ejemplo, si hay un vicio, si hay una adicción a la droga, el Señor obra sobre eso. En la adicción al juego, como cuenta siempre María el testimonio, sí, el Señor obra sobre eso. Pero por supuesto, el deseo de Dios no es obrar solamente en algunos aspectos, sino es obrar profundamente en todas las áreas de nuestra vida. ¿Lo entendemos esto? En todas las áreas de nuestra vida. En el cambio, la transformación de nuestro carácter, sí. En la sanidad profunda de nuestras heridas, de nuestros dolores, en el trato de Dios sobre nuestro orgullo, sobre tantas cosas, sí, en las que el Señor tiene que obrar. Pero en ese primer tiempo, porque está ese reconocimiento, ya estaba vinimos rendidos, cansados. A ver, ¿a cuánto le pasó eso? Que ya no puedo más. Sí, rendidos, cansados de querer luchar con nuestra fuerza. Entonces venimos a Cristo, nos rendimos a Él y Él comienza a obrar en nuestra vida. Él comienza a obrar en nuestra vida. Pero después, cuando uno se levanta y se acomoda en algunas cosas, ¿qué es lo que Pablo, y los animo, hermanos, a que lean y estudien la carta del apóstol Pablo a los Gálatas? Lean y estudien, sí, porque es muy importante entender esto. Porque ellos también venían del intento de la ley, de las ordenanzas, de todos los mandatos, de que había que guardar el sábado, de las lunas, de las fiestas y de todo esto. Y practicaban y observaban todo esto. Y vinieron a Cristo ya cansados de intentar. Y Cristo comenzó a obrar. Pero después el apóstol Pablo les dice: pero ¿qué les
pasa a ustedes después de un tiempo? Que están queriendo volver a intentar con sus propias fuerzas el seguir adelante, el vivir el evangelio. Es necesario entender que nadie puede agradar a Dios por sus propias fuerzas, por sus propios intentos. Por eso es necesario entender, porque separados de mí nada podéis hacer. Y alguien dice, pero yo no estoy separado del Señor. Y eso hay que revisarlo. Si verdad nosotros hoy dependemos del Señor como dependíamos en aquel primer tiempo. Por eso no es raro la exhortación de la palabra, que los creyentes tenemos que volver al primer amor y a las primeras obras. ¿Sí? No es raro que esa exhortación esté en la palabra. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas después de algún tiempo que quizás uno entendía que había que buscar del Señor, que había que congregarse, que había que orar. Sí. Porque hay gente que lo incorporó inmediatamente, de que debía buscar de Dios, porque si no se moría, si no se volvía atrás, si no se le arruinaba la vida nuevamente, lo había entendido. Después de un tiempo, ya las cosas están un poco mejor. Entonces hay un intento de seguir adelante con las fuerzas propias. Por eso, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Recordás que hace pocos cultos, y siempre lo mencionábamos, hablábamos del apóstol Pedro, cuando el Señor lo advierte y le dice, mira Pedro, que me vas a negar? Y Pedro dice, aunque todos te negaren, yo no te negaré. Sí, en la advertencia del Señor era el momento de arrojarse a los pies del Señor y decir, Señor, ayúdame. Pero no dijo, no, yo puedo, aunque todos te nieguen, yo no te voy a negar. Sí, confió en sus propias fuerzas, se separó y no dice, ¿cómo es esto? Yo no estoy separado del Señor, pero ¿sabes qué? Esto comienza a evidenciarse. ¿Por qué? Porque la vida de Cristo, sí, se nota en la vida de una persona. Y repito esto y vuelvo al primer tiempo de conocer al Señor. Viste que los que te conocían inmediatamente reconocen qué cambiado que estás, qué diferente es tu manera de hablar, por qué estás tan contento. Ayer contaba una pastora que dice que un vecino le dijo, vos, le dijo, porque no puede ser que estés todo el tiempo contenta, dice. No puede ser que estés todo el tiempo contenta. Sí, yo creo que hay evidencias del obrar de Cristo en nuestra vida. Pero esto es, según esta palabra, teniendo esta conexión vital con el Señor, sí, esta conexión, porque dice, repito esto, separados de mí nada podéis hacer. Y dicen los primeros versículos, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Sí, para que se pueda evidenciar la vida de Cristo, nosotros tenemos que estar conectados a Él. ¿Cómo? Sí, al principio. Como alguien que reconoce que no puede. Como alguien que depende del Señor en todas las cosas. Viste, no es cuando uno depende del Señor, por ejemplo, en todas las cosas. No es que tiene comida y no reconoce la provisión del Señor. Cuando no tiene, ora, pero cuando tiene, reconoce que todo viene del Señor. Cuando está bien bendecido, reconoce que viene de parte del Señor esa posibilidad de estar bien, de estar bendecido. Y no solamente busca a Dios cuando está necesitado, está conectado a Dios en todo tiempo. Y ¿sabes cómo nos conectamos al Señor? La palabra claramente nos enseña, y creo que lo hemos aprendido, porque no hay
fórmulas, no hay otra manera. Quizás, viste, a veces hay creyentes que preguntan, ¿de qué manera yo puedo estar mejor? ¿De qué manera yo puedo fortalecerme espiritualmente? ¿De qué manera yo puedo levantarme? Y viste, la palabra tiene una manera que es nuestra conexión, nuestra relación con el Señor. Pasa que nosotros a veces cuando tenemos ciertas luchas y problemas, nos volvemos a tratar de resolver lo que nos está pasando. Viste, por ejemplo, alguien está teniendo problemas con el carácter. Hay algún hermano acá que está teniendo problemas con el carácter, está luchando con su carácter. Entonces te volvés a tratar de resolver el problema en el carácter. Y no entendés que lo que tenés que hacer es volverte al Señor para que Él produzca el fruto sobre tu carácter. Para que tu conexión con Dios haga, sí, que el Señor ministre sobre esa área de tu vida, para que Él obre en esa área de tu vida. Nosotros nos volvemos hacia los problemas a tratar de solucionar, a tratar de cambiar, sí. Ya digo, nos equivocamos, nos conectamos con el problema, con la necesidad, y no, yo tengo que cambiar el carácter. Entonces uno trata de autocorregirse. Trata de decir, no, tengo que hablar diferente. No, hermanos, no. Nuestra naturaleza va a responder como nuestra naturaleza es. El único que puede cambiar, obrar y transformar nuestra vida es el Señor. Es la vida del Señor en nosotros, ¿sí? Por eso dice la palabra que nosotros, ¿cómo nos conectamos? Vuelvo a esta idea primero. ¿Cómo? Y quizá hay un pensamiento de qué manera, de que alguien diga, de qué manera, hermanos. La palabra, la oración, la comunión con nuestros hermanos, la oración al Señor, sí. El corazón, como ayer nos explicábamos en el Congreso, orad sin cesar, que también días antes o unas semanas antes lo habíamos compartido acá la palabra, que orad sin cesar no es que no dice, bueno, entonces tengo que dejar de trabajar, tengo que dejar de hacer. No, es esa continua comunión con el Señor, ese reconocimiento de que necesito del Señor, necesito que Él me ayude, necesito que me guíe, necesito que me acompañe. Bueno, pero yo ya sé esto, no importa. El que depende del Señor dice, Señor, yo necesito que vayas delante. Aunque tengas el mejor médico, está bueno decirle, Señor, yo necesito que vayas delante, que des sabiduría a los médicos. Aunque tengas la mejor provisión, Señor, yo necesito que me des sabiduría para administrar lo que recibo de tu mano. Es esa continua conexión y dependencia del Señor. Y eso inevitablemente uno dice, ¿cómo yo sé? ¿Cómo yo sé que estoy conectado o que estoy separado? ¿Cómo yo lo sé? ¿Cómo yo lo sé? Mira, la vida de Cristo inevitablemente comienza a notarse. Por eso, y vuelvo a esto, por eso, en los primeros meses de nuestro caminar en el Señor, inmediatamente comienza a verse esa relación. ¿Qué es lo que te hacen en la iglesia? Uno dice que atravesaste esa puerta y ya sos otra persona. No. Lo que produjo cambio no es solamente que atravesaste esta puerta, llegaste a la iglesia, sino que empezaste a recibir palabra de Dios y comenzaste a rendir tu vida al Señor. Entonces Dios comenzó a obrar. Entonces, ¿cómo yo sé que estoy conectado? Y lo tengo que ver en mi vida, tengo que ver en mi carácter. Sí, porque, por ejemplo, en la palabra habla de uno de los frutos. Dice que es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es el carácter de Cristo en nosotros. El carácter de Cristo. Según la palabra, si yo estoy conectado al Señor, el carácter de Cristo se va a ver en mi vida. Entonces yo tengo que preguntarme, yo estoy conectado. Yo puedo decir que sí, yo estoy conectado, que sí, yo dependo. Bueno, la pregunta es, ¿se puede ver el carácter de Cristo en mi vida? Gozo, paz, paciencia, benignidad, amor, templanza, mansedumbre, dominio propio. Ahí yo puedo ver si estoy conectado o no estoy conectado. Porque la vida de Cristo, el carácter de Cristo se comienza
a reflejar en mi vida. Perfecto, no, no, no. El apóstol Pablo dice, yo estoy convencido que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará. Yo entiendo que es proceso, pero lo importante es saber, yo estoy conectado, si ese proceso sigue continuo en mi vida, si la savia de la vida del Señor está fluyendo en mi vida, se está manifestando en mi vida, y eso comienza a verse. También, amén, dar un aplauso al Señor, claro que sí. Amén. También habla de dar fruto, dar fruto. Que es lo que decía, el fruto es el carácter de Cristo en nosotros. Pero también el fruto es que otras personas conocen a Cristo a través de nuestra vida. Eso también es fruto. Porque el llamado del Señor a los discípulos, y también dice esta palabra, es para que ustedes lleven fruto y el fruto de ustedes permanezca. ¿Sí? Hay un propósito de Dios de por qué el Señor nos llamó. Si en nosotros estamos conectados al Señor, a ver, ¿sabes qué es lo que nos enseña la palabra? Que cuando Jesús estaba en los días de su carne, Él bendecía a las personas. Él ministraba a los que tenían necesidad. Él tenía compasión de los afligidos. Entonces, si se manifiesta en nosotros la vida de Cristo, ¿qué es lo que tiene que suceder en nosotros? ¿Será que si Cristo se está manifestando a través de mi vida, yo voy a ser indiferente a la necesidad de las personas? Yo no voy a tener compasión de aquel que necesita. No, de ninguna manera. Y ¿sabes qué? Si uno quisiera también medir de cómo yo estoy espiritualmente, cómo está mi vida. Mira, Jesús dijo así, de la abundancia de la boca habla el corazón. Si en mi vida está la abundancia de la vida de Cristo, eso es lo que yo voy a hablar y ministrar a otros. También dice que el Señor al pámpano que da fruto, lo tiene que limpiar de vez en cuando. Y no sé si alguna vez yo, de tanto en tanto, no siempre me va bien, pero trato de plantar tomates, ¿viste? Trato de plantar los tomates, hay una quintita. Y hay un bicho ahí que se come la raíz y que a veces no sé, por lo menos en casa pasa eso, ¿viste? También. Ahí está, parece que hay que ponerlo en macetas, así me dijeron, o sea, fuera del espacio de tierra, porque por ahí la tierra está contaminada con esos bichitos. Bien. Y cuando comienza a brotar, ya aparecen las ramitas que tienen los tomatitos, ¿sí? Pero también aparecen otras ramas que a veces son muy, muy gruesas, pero que no tienen ninguna florcita ni nada, ninguna evidencia que va a salir un tomate. Eso se llaman chupones, así se llaman, chupones. ¿Y qué hay que hacer para que la planta pueda dar fruto? ¿Para qué? Para que esos chupones, esos gajos que no tienen fruto, no consuman la energía. ¿Por qué? Porque hacen que se pierda el fruto, que el tomatito sea chiquito, ¿sí? Que no pueda crecer. ¿Por qué? Porque todas esas ramas infructíferas, ¿sí? Infructíferas le quitan fuerza a la planta. Y yo quiero decirte esto, que también pasa esto en nuestra vida. También en nuestra vida. Puede ser personas, pueden ser relaciones, ¿sí? Pueden ser ciertos comportamientos, ciertos hábitos que traemos a nuestra vida. Y el apóstol Pablo dice esto, hablando desde la perspectiva de un cristiano que es libre. Él dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Hay cosas que roban la bendición de Dios en mi vida. Hay cosas que impiden, ¿verdad?, que yo sea fructífero. Hay cosas que yo permito en mi vida. Y ¿sabes qué? El Señor quiere trabajar sobre eso. Pero para trabajar sobre eso, también debe haber un corazón abierto y dispuesto. Porque Dios trabajará si yo estoy dispuesto a trabajar. El Padre es el labrador. Hay que ver cuánto yo reconozco y cedo de esto al Señor para que Él pueda trabajar en mi vida. Amén. Y hay que preguntarse si hay algo en nuestra vida que el Señor tiene que podar, que tiene que cortar. Hay
sea, digo, ciertas, a veces amistades, relaciones. Yo no te voy a hablar mal de nadie, pero cada uno debe reconocer esto. Sí, hay personas que el estar con esas personas no te hace bien, no te edifica, no te bendice. Salís de esa conversación, salís confundido, salís cargado, oprimido, sí, luchado, tentado quizá, sí, porque la conversación se desvió, se apartó de la voluntad de Dios. Vos tenés que traer cosas a tu vida que contribuyan a tu bien, a la edificación. Todo me es lícito, mas no todo me edifica. Hay cosas que no edifican, hermanos. Pero entonces, ¿qué va a decir, pastor? Yo no puedo hacer esto. No, yo no te voy a decir nada. No te voy a decir nada porque justamente esta conexión es una decisión voluntaria de relación con Dios, ¿sí? Es esto. Nadie más, como alguna vez decía, nadie más puede intervenir en esto. Porque ¿quién conoce nuestro corazón? El Espíritu Santo, el Señor conoce nuestro, y nosotros. Entonces reconocer qué cosas, sí, el Señor tiene que trabajar y cortar en nuestra vida. El deseo del Señor dice en esta palabra, versículo 8, que no estaba creo en los textos que leímos, no sé, no llegamos al versículo 8, dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis fruto y seáis así mis discípulos. Sí, el deseo del Señor es que llevemos fruto, que se vea, que se evidencie en nuestra vida el obrar del Señor, como al principio, como aquel primer tiempo cuando caminábamos en el Señor. Sí, ¿por qué? Porque pasa el tiempo, sí, y hay ciertas áreas en las que ya el Señor dejó de obrar. ¿Por qué? Porque Él no quiere seguir obrando, no, porque no están siendo entregadas y puestas en las manos del Señor. Entonces, si hoy yo reconozco que hay cosas que tienen que cambiar en mi vida, que hay cosas que quizás con las que intenté luchar, como decía, pero no las puedo cambiar. Entonces, en vez de volverme hacia esas cosas, las reconozco, le pido perdón al Señor. Porque, ¿sabes? Hay algo que también nos enseña la palabra, que si por algún motivo de pecado se interrumpió esa conexión con el Señor, inmediatamente hay que restaurar. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Porque la gran victoria, yo insisto en esto, la gran victoria, y lo digo a todos, a quien tiene mayor crecimiento, a quien está dando sus primeros pasos en el Señor, la gran victoria del creyente es permanecer, hermano, permanecer. Quizá tenés un tiempo de caminar en el Señor y todavía hay áreas en las que Dios tiene que trabajar y tiene que ministrar y tiene que sanar y tiene que restaurar. Pero si vos permaneces, vas a ver la obra del Señor sobre tu vida. Vas a ver cómo Dios avanza, cómo Dios cambia. Solamente permanecer, solamente reconocer, Señor, yo no puedo. Y yo acepto esta declaración y la reconozco y la voy a declarar cada día. Yo sé, Señor, que separado de ti yo no puedo hacer nada. Separado de ti yo no puedo hacer nada. Señor, guarda mi corazón, guarda mis pensamientos, guarda mi conducta, mi forma de vivir, Señor, para que yo camine y reconozca que yo no me puedo apartar, yo no me puedo alejar, yo no puedo descuidar mi vida de oración, yo no puedo dejar de recibir palabra de Dios en mi vida, yo no puedo dejar de estar en la comunión, porque estar conectado también a la viña es la comunión con mis hermanos. Sí, es la comunión con mis hermanos. Yo no estoy solo, yo estoy en el cuerpo, yo estoy en la viña y yo estoy conectado con el Señor y estoy conectado con mis hermanos. Y mis hermanos. Uno dice, no, pero eso no está pasando en mi vida. Bueno, es solamente para llevarnos esta palabra, para pensar. Bueno, si esto no está pasando, si estamos conectados, hermanos, esto se tiene que ver, se tiene que evidenciar. Sí, hay una búsqueda. Cuando está la vida de Cristo, nosotros hay una búsqueda del Señor, hay una búsqueda del Señor, hay la palabra, el deseo de estar con los hermanos, el deseo de compartir la palabra, el deseo de adorar al Señor. O sea, es una cosa que veo, me llama la atención,
que hay gente que no adora, por ejemplo, viene a la iglesia, no adora al Señor, sí, y se está perdiendo de esta conexión, se está perdiendo esta conexión. Hay gente que es muy escasa en la lectura de la palabra, porque no es solamente la palabra aquí en la iglesia. Vos tenés que abrir tu Biblia, tenés que leer la palabra, tenés que permitir que Dios te hable, tenés que comerla, tenés que masticarla, sí, tenés que meditarla para que Dios hable, para que tu vida sea fortalecida. Tu conexión con Dios está justamente en escuchar, en recibir lo que Dios dice a tu vida. ¿Por qué? Porque la palabra es la que limpia, ¿viste? Dice, ustedes están limpios por la palabra. La palabra es la que te limpia, la palabra es la que trae esa poda, la palabra por el Espíritu es la que trae convicción de que hay cosas que tienen que seguir cambiando en nuestra vida. Y este proceso o esta dependencia del Señor no es, mira, quiero decirte esto. Tengo un montón de años en el Señor, un montón de años en el ministerio. Pero ¿sabes qué? En la medida que uno va caminando, no pasa esto que uno se imagina. Bueno, ya Él puede, ¿viste? Ya tantos años, tanta experiencia. Yo quiero decirte esto, que cuanto más caminas con el Señor, más tenés que reconocer que necesitas de Él. Porque si no fuera por la gracia, la misericordia y la ayuda del Señor, yo entiendo esto. Y quiero decirte esto, sí, el entender esto es la victoria más grande. Sí, y el no entender esto es la derrota más grande. Las lágrimas amargas de Pedro, sí, fueron por no entender esto, que él, cuando el Señor le dijo, él debía decirle, Señor, ayúdame, dame de tu gracia. Caminemos de esta manera, hermanos, unidos al Señor, reconociendo esto, que separados del Señor, nada, pero entender esto, nada podemos hacer. Amén. Vamos a orar al Señor, vamos a orar. Quiero invitarte a estar de pie y vamos a orar juntos al Señor. Vamos a orar. Aleluya. Y viste que estamos en ya entramos a la primavera, aunque está un poco fresco. Y es un cambio de temporada. Porque también para las plantitas o para nosotros, entendiendo esta palabra, a veces hay inviernos. Sí, pero compartimos esta palabra entendiendo que el deseo del Señor es que entremos en una nueva temporada. Sí, hay que empezar a florecer, hermanos. Hay que empezar a dar frutos. Hay que empezar a florecer. Hay que empezar a dar frutos. Viste que vos revisás las plantitas, ¿sí? ¿Cuánto tiempo hace que la tengo ahí? Sí. Como me dijo una vez Juan Carlos, el esposo de José, tengo una palta ahí, y 1 año, y 2 años, y 3 años, y 4, y 7, y 8, ya la iba a cortar. Y alguien me dijo, no, espera un poquito más. Y se dio una cantidad tremenda de fruto. Claro. Maravilloso es el Señor que en su misericordia, Él no nos corta, hermanos. Por ahí nos tiene que podar, sí. Nos tiene que podar. Pues tiene misericordia de nosotros. Y que nosotros, ¿verdad?, iniciemos una nueva temporada, un nuevo tiempo de compromiso, de relación con Dios. Y de que en nosotros haya fruto. Primeramente en nuestra vida, sí. Yo estoy muy preocupado desde hace mucho tiempo de cómo todavía no fue tratado en muchos el carácter. Todavía eso está como... Sí, ¿sabes por qué? Porque digo, bueno, yo ya no fumo, ya no juego a la quiniela, ya no le pego, no pego a nadie, ya no me peleo, ¿viste? Pero todavía hay cosas así profundas, en las que Dios quiere seguir obrando. Otra vez vuelvo al principio, ¿te acordás de ese principio? Se produjeron esos cambios tan dramáticos, tan notorios. ¿Qué pasa ahora? Y ahora parece que casi que nos confundimos con cualquier otro que no conoce a Cristo. ¿Viste lo que le dijo Señor a Jeremías? Era un profeta,
pero se había apagado espiritualmente, había descuidado muchas cosas, se había contaminado. Dijo, mirá, que no te conviertas tú a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. ¿Viste? Vos tenés que ser diferente porque estás conectado a Cristo. Sí, vos estás conectado a la vid verdadera, vos sos una persona diferente, sos mi siervo, sos mi sierva. Sí, una persona diferente. Otros tienen que ver en tu vida el obrar del Señor, sí. Otros tienen que ver en tu vida el obrar del Señor. Oramos a Dios, oramos. Y que esta oración sea similar o parecida a esa oración que hiciste un día cuando te acercaste al altar. Cuando le dijiste al Señor, Señor, ayúdame. Dios. Es más, algunos dijeron, si existís, porque todavía no. Si existís, si sos real, ayúdame. Pero fue tan grande la rendición. Fue tan grande la entrega. Porque ya no hubo lucha, porque por supuesto que hay gente que lucha, a veces hay cristianos que luchan en esa entrega. O entregan una parte y otra parte todavía la retienen. Pero ese fue un momento de entrega completa, absoluta, total al Señor. Aleluya. Porque habíamos entendido esto, que separados de Él nada podemos hacer. Pero hay que permanecer en esta convicción. Hay que caminar con esta convicción. Es de cada día, Señor, te necesito. Es de cada día, ayúdame. Es de cada día, esto yo no lo puedo cambiar, pero creo, Señor, que tú lo puedes hacer en mi vida. Yo sé que tú lo puedes hacer en mi vida. Aleluya. Gloria a Jesús. Porque nosotros, iglesia, somos un pueblo de gente redimida por el Señor. Aleluya. Porque como decía el apóstol Pablo, soy lo que soy por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. No por mis fuerzas, no por mi sabiduría, no por mi experiencia. Por la gracia de Dios. Yo sé que entendimos esta palabra así. Aleluya. Yo sé que también el Señor estuvo trabajando y podando. Y a veces esa poda duele, ese trato duele. Aleluya. Pero es para que demos más fruto, más fruto, más fruto. Aleluya. Oh, Shabbat ni mi cara basa. El Señor bendiga tu vida, te fortalezca. Su gracia siga obrando en nosotros. Aleluya. La vida de Cristo toque todas las áreas de nuestra vida. Aleluya. Porque cuando Jesús decía esto a sus discípulos, de alguna manera el mensaje era este: yo quiero que cuando vean a ustedes, los vean a ustedes, me vean a mí, que se vea Cristo,
Que se vea Cristo. Que se vea el amor de Cristo, que se vea la misericordia de Cristo, que se vea el carácter de Cristo. Aleluya. Sí, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Que podamos inaugurar, sí, una nueva temporada, un nuevo tiempo. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Sí, Señor.